Bueno, oficialmente bienvenidos. Vamos a arrancar la clase del día de hoy con práctica nuevamente sobre PCInt. Vamos a ver el tema de lo que son funciones y cómo estas nos ayudan a dividir el código y poder asignar diferentes bloques de código para que cumplan una determinada función, lo cual permite que el código sea más legible, que el día de mañana sea más escalable, ¿no? Entonces, se ve lo que estoy compartiendo, ¿no? Se escucha bien también, antes de continuar, por si hay algo que para solucionar. Muy bien. Sigue sumando más gente. Acepto y sí. Bueno, en sí habíamos dicho que podríamos definir una función como un bloque de código el cual está destinado a eh, llevar a cabo ciertos procesos en específico, ¿no? Por ejemplo, el primer caso de ellos podríamos diseñar una función que nos permita sumar dos números, ¿no? Vamos a empezar por algo básico. Entonces, ¿cómo insertamos funciones en PCInt? Acá abajo, en el editor de texto, ¿no? El código tenemos función. Entonces, hacemos clic ahí. Lo primero que nos pide es una variable. Si ustedes ven acá abajo está la ayuda también, ¿no? La variable de retorno, que va a ser el valor que nos va a devolver después de haber realizado los cálculos dentro de la función. El nombre que le vamos a asignar a esa Profe, función, perdón, ¿podrá repetir dónde hizo clic? Porque no, por lo ¿sí? menos yo no lo vi. Borro. Acá abajo, mira a la derecha, en la esquina inferior Ah, perfecto, derecha, gracias. ahí dice función, de nada. Y ahí ingresa, bueno, todo este bloque, ¿no? El cual vamos a completar. Entonces, la sintaxis es una variable de retorno, la cual, bueno, necesitamos nombrar. El nombre de la función, este nombre va a ser con el cual vamos a invocar desde el programa principal dicha función y los argumentos. Los argumentos van a ser todos aquellos datos que necesitamos pasar para que el programa o las sentencias que están dentro de las instrucciones que están dentro de la función puedan ejecutarse, ¿no? Bueno, en este caso la variable de retorno, vamos a empezar con un ejemplo básico, ¿no? Vamos a llamarle resultado. Y la función, la primera función que vamos a hacer es sumar. ¿Qué va a realizar dicha función? La suma de dos números, los cuales le vamos a pasar como argumentos, ¿no? Entonces, como argumentos, va a tener número 1 y número 2. Hasta acá se entiende, ¿no? Entonces, si ustedes ven en la sintaxis al inicio, tenemos que definir tres cosas. La variable que nos va a retornar una vez ejecutadas todas las sentencias dentro del bloque de la función, la variable con la que vamos a invocar, esa variable la vamos a utilizar dentro del programa principal o el que va a seguir a ejecutar, ¿no? En este caso el algoritmo. Luego definimos los parámetros que le vamos a pasar a esa función. Acá pueden ser, ¿no? Acá estamos tomando dos parámetros porque vamos a presentar como resultado la suma de esos números, ¿no? Número 1 y número 2. Podría ser también la suma de tres números, entonces cuando nada más añadimos acá, por ejemplo, número 3, ¿no? Bueno, dijimos que con los parámetros vamos a operar, ¿no? Entonces, en este caso es algo bastante básico. El resultado, que va a ser el valor que vamos a tener como retorno al haber ejecutado la función sumar, va a ser la suma de esos números, ¿no? Número 1 más número 2, ¿no?
Entonces, si ustedes ven, resultado, el resultado corresponde a la variable, al mismo nombre de la variable que le hemos dicho a la función que es lo que nos va a retornar. ¿Hasta acá se entiende? Ustedes ven, no hemos tocado el algoritmo o el programa principal, todavía no hemos definido qué vamos a hacer, ¿no? Definimos nada más esta función. Nuevamente repito, ¿no? La primera variable que definimos en la sintaxis es la variable que vamos a esperar que nos retorne. El nombre de la función, este nombre es el nombre con el que vamos a invocarla fuera de la función, es decir, la podría invocar en otra función o la podríamos invocar dentro del programa principal, ¿no? Y luego los parámetros de entrada. Los parámetros de entrada los definimos nosotros y que son los que vamos a utilizar para poder operar acá, ¿no? También vamos a ver que una función no puede tener parámetros. Por ejemplo, si únicamente queremos generar una función que imprima un mensaje, no es necesario que nosotros le pasemos parámetros, porque la impresión del mensaje la podemos definir acá sin necesidad de un dato externo a la función. Hasta acá se entiende. Bueno, si ustedes vienen acá y lo vemos en bloques de diagramas, vamos a tener que nos presenta tres opciones, ¿no? Función resultado, que es como definimos la función. Si ustedes ven, lo único que hace es, acá arriba le hemos definido la variable de retorno, el nombre de la función, los parámetros, que eso lo hicimos en pseudocódigo, y acá hemos asignado a la variable de retorno resultado la suma de esos dos números. Y esto finaliza así, no realiza más nada. Ahora, si venimos al programa principal, de nuevo, ¿no? Tienen tres opciones. Acá la que entraría para ver, ¿no? Podríamos, por ejemplo, podríamos utilizarla acá, ¿no? Este algoritmo sin título. Permítame un cachito. Admitido, admitido. Entonces, pongamos, por ejemplo, acá. Primera función, por ejemplo, ¿no? Bueno, y acá vamos a invocar la función. Vamos a pedirle al usuario que me brinde dos números. Ingresa el primer número. Lo vamos a leer y lo vamos a asignar a una variable que se llama número 1. Maximizo esto, para ahí se ve mejor. Vamos a nuevamente pedirle un segundo número. Vamos a leer el valor que ingresa el usuario y se lo vamos a asignar a una variable. Le vamos a poner número 2, ¿no? Bueno, tenemos los dos números, ¿no? Lógicamente podríamos sumarlo acá, ¿no? Presentar una salida del programa o crear una variable nueva que se llama suma o resultado de suma y asignarle la suma de número 1 más número 2, ¿no? Ahora queremos hacer el uso de una función. Entonces, lo que hacemos es creamos una variable que le podemos llamar cualquier nombre, resultado suma, y le asignamos el valor que va a tener la función sumar. ¿Se recuerdan cuál era el nombre que le habíamos dado? Era sumar, ¿no? Ese nombre es con el que estamos invocándola desde el programa principal. Y teníamos que pasarle dos parámetros, ¿no? Como entrada para que pueda realizar los cálculos, ¿no? Entonces, ¿qué le vamos a pasar acá? ¿Se acuerdan que eran dos números, ¿no? Le pasamos número 1
y número 2. Bueno, imprimimos acá el resultado para ver qué nos está dando. Probamos. ¿Se entiende hasta acá? ¿Hay alguna pregunta antes de lanzarnos a probar? Bueno, ¿qué esperan ustedes que ejecute primero acá? Es decir, es más que obvio, ¿no? Primero nos va a pedir un primer número, un segundo número después. Luego va a mandar a llamar, correcto, el pedido de los números, como dice Pablo, va a mandar a llamar la variable, mejor dicho, la función sumar. Le vamos a pasar los dos números ingresados por el usuario y vamos a imprimir el resultado. Bueno, vamos a ver, está funcionando, ¿no? Por ejemplo, el primer número 8, el segundo 9, ¿no? Entonces el resultado es 17. 9 más 8 es 17, ¿no? Entonces, si vemos acá, vuelvo a insistir, ¿no? Un ejemplo bastante básico, en donde esta variable, o mejor dicho, esta función se pudo haber obtenido otro nombre también, ¿no? Y haber realizado otro tipo de operación. Por ejemplo, la división o obtener el módulo de la división entre dos enteros, ¿no? Entonces, ¿se entiende esta parte? ¿Hay alguna duda en cuanto a esto? Entonces, creemos otra función, ¿no? Como para ir practicando, ¿no? ¿Qué, qué se les ocurre que podríamos? Nuevamente, vengo acá abajo, ¿no? A la esquina inferior derecha. Nuevamente, defino, ¿no? Una variable de retorno. Esta variable de retorno no es necesario que esté, ¿no? Fíjense lo que dice acá la ayuda, ¿no? Si su función o su proceso no devuelve nada, puede eliminar la variable y la flecha de asignación, ¿no? Podríamos directamente hacer esto. Definimos únicamente el nombre. La función, por ejemplo, saludar, ¿no? Vamos a hacer una variable, una función que imprima directamente hola codo a codo, ¿no? Algo bastante básico también. Pues se entiende acá, ¿no? No le pasamos parámetros de entrada porque la salida que queremos obtener de la función no depende de dichos parámetros. No necesitamos que opere con datos de entrada. Únicamente necesitamos que escriba un mensaje, ¿no? Y tampoco definimos una variable de retorno porque no necesitamos que nos devuelva algo, ¿no? No necesitamos un valor el cual almacenar. Fíjense, escribir acá, hola, codo a codo. Venimos al programa principal, o al algoritmo principal, desde acá, se recuerdan que habíamos llamado la suma también, y vamos a, después de mandar a llamar sumar, vamos a mandar a llamar a saludar, ¿no? Y vamos a ver qué nos resuelve. Bueno, nos va a pedir de nuevo los números, nos va a mostrar la suma, y después, en este caso, nos muestra primero hola codo a codo porque está antes, ¿no? La ejecución de saludar sucede antes de que se imprime el resultado de suma. Cambiamos el orden. No, no lo cambié. Acá era cambiar. No, sí, está bien, ¿no? Saludar, resultado suma. Bueno, claro, acá muestra el 11, muestra la suma y después finalmente hola codo a codo, ¿no? Hasta acá se entiende. Entonces así, similarmente, la primera función que creamos la creamos con variable de retorno, que en este caso era resultado, y con parámetros de entrada, ¿no? Y un nombre que siempre tiene que ir.
por lo menos en estas funciones, ¿no? Después veremos el caso de funciones anónimas, el cual no es necesario definir un nombre, ¿no? Después definimos la variable saludar, o mejor dicho, la función saludar, que lo único que hizo, en este caso no le especificamos variable de retorno y tampoco parámetros o argumentos. También estos números que declaramos dentro de los paréntesis o las variables que declaramos dentro de los paréntesis, que son las entradas a la función, se conocen como argumentos también. Lo pueden ver como parámetros o como argumentos. Pues en este caso no definimos parámetros o argumentos, sino que simplemente nos limitamos a imprimir un mensaje que diga hola Coca-Cola. Acá pregunta Pablo, ¿qué pasa si dejamos las funciones pero desde el algoritmo principal llamamos a una sola? No se ejecuta, ¿no? Suponte que eh, no llamamos la de sumar, ¿no? Saquemos esto acá. ¿Qué haría acá para ustedes? ¿No? Nos pediría el primer número, el segundo número, que lo asignaría a la variable número 1 y a la variable número 2 respectivamente, y luego ejecutaría saludar, ¿no? Bueno, nos pide un número, hola Coca-Cola. Las variables pueden estar, ¿no? Pueden estar definidas, pero si no las invocamos en el programa principal, no van a realizar nada, ¿no? No sé si a eso apuntaba la pregunta, Pablo. Perfecto. Bueno, ¿alguna otra pregunta acá en cuanto a funciones? ¿Pudieron seguir esto más o menos? Vuelvo a repetir, ¿no? Esto nuevamente se va a retomar después en Python, ¿no? También son funciones que por ahí nos van a permitir enviar, por ejemplo, datos de una determinada set. Bueno, ahora vamos a, yendo con la línea de funciones, guardo. Vamos a simular, se recuerdan que habíamos visto el tema de login de un cajero, ¿no? Con números de intentos. Bueno, en este caso lo vamos a llevar un poco más allá y vamos a crear un menú el cual imprima las opciones que tiene el usuario para operar, siempre y cuando el login haya sido exitoso, ¿no? No es exitoso, bueno, se le vuelve a pedir la contraseña y así hasta cumplir el número de intentos máximos. Claro, tal cual. Sí, sí, la idea es justamente eso, ¿no? El hecho de las funciones es poder de alguna manera optimizar el código, ¿no? Un código que, por ejemplo, lo vamos a utilizar en diferentes partes del programa, por decirlo así, lo encasillamos en una función y únicamente cuando lo necesitamos mandamos a llamar esa función, ¿no? Una parte un poco más estructurada para, bueno, este es uno de los paradigmas de programación, que fue, bueno, el inicial de procedimientos, ¿no? Uno va definiendo funciones conforme va necesitando, después las reutiliza en diferentes partes del código. Bueno, entonces acá se recuerdan que habíamos definido un usuario, ¿no? Supongamos que en este caso tenemos un usuario, Juan, fanático del fútbol, ¿no? Entonces, bueno, asocia tanto el usuario como la contraseña a hitos importantes de la selección de la cual es hincha, ¿no? Creo que se entiende, ¿no? Entonces, cuando él creó su contraseña, clave, mejor dicho, su usuario y su clave, bueno, se dio este usuario, Juan86, y la clave Qatar 2020.
Entonces vamos a crear una función la cual nos permita verificar el login, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos acá? Tenemos esto definido, ¿no? Supongamos que esta información la obtuvimos de la base de datos en donde quedaron registrados los datos de Juan cuando generó su cuenta, por ejemplo. Entonces, bueno, acá necesitamos pedir el usuario, ¿no? Vamos al inicio de todo, vamos a pedir usuario y clave. Ingrese usuario. Se lo vamos a asignar a una variable. No vamos a leer el dato que ingresa el usuario y se lo vamos a ingresar a una variable que se llame usuario ingresado, ¿no? Acá les pido que estén atentos por si me mando algún error, algún typo, ¿no? Es decir, si escribo, defino una variable con algún nombre y después me como alguna letra o omito algo, ¿no? Para que me puedan indicar. Suele pasar. Luego vamos a pedir que ingrese la clave. Se la asignamos a una clave, ¿no? A una variable que llamemos clave ingresada. Y luego lo que tendríamos que hacer es verificar, ¿no? Que la clave ingresada, el usuario ingresado, coincidan con estos de acá, ¿no? Con el usuario y la clave que definió, en este caso, quien creó la cuenta al inicio. Hasta acá me siguen. No sé si alguien lo va siguiendo ahí, si no tienen doble pantalla se complica, ¿no? Pero, bueno, dividen la pantalla. Ajustan la ventana para que puedan ir viendo las cosas, pero alguien lo va siguiendo como para que me detenga y me diga, bueno, no sé, siéntanse libre de abrir micrófono y consultar, comentar, hablar, ¿no? Hacemos la clase un poco más dinámica. Ahora parece un monólogo que hablo, 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 hablo. A veces se me terminan las palabras. Así que tenemos esto acá, ¿no? Hemos pedido el usuario, la clave. ¿Qué tenemos que hacer? Es comparar, ¿no? Habíamos visto que para que el login sea exitoso se tiene que cumplir que ambas, tanto el usuario como la clave, sean correctas, ¿no? Las ingresadas por el usuario. Bueno, eso se lo vamos a dejar a una función. Esta función de acá, venimos al pseudocódigo y le vamos a poner, okay. Mira, tiene el mismo bug. Vamos a ver. Parece que ahí se hace loco, ¿eh? ¿Alguien habilitó un micrófono? ¿Qué pregunta? Bueno, vamos de vuelta. Ese usuario. Ah, ¿por qué no está colocando? Bueno, inicio del algoritmo, ¿no? No importa. Falta un proceso. Sí, seguramente como se abrió con error, debe estar Claro, pidiendo la quedó. palabra algoritmo, Sí, o sea, indicar qué tipo de proceso se va a hacer, función, algoritmo o lo que sea. claro. Bien. Y el fin, ¿no? Sí, sí. Hagámosle ATM, ¿no? ATM. Listo. Bueno, entonces habíamos dicho escribir. Pedimos, ¿no? Eres usuario. Igual, falta definirlo anteriormente, ¿no? Usuario registrado, por eso.
ingresa usuario, lo asignamos a una variable que hemos definido como usuario ingresado. Volvemos a escribir 13 clave, ¿no? Y le damos leer que la ingrese a clave. Acá estamos bien, ¿no? Si quieren pasamos, vemos en bloques y nos falta definir el usuario con el cual se registró el cliente, ¿no? Habíamos dicho que era Juan con minúscula, Juan 86. Bueno, la clave era, le podemos poner la misma como quieran, realmente, como para darle un poco de folclore a la clase. Bien, entonces hasta acá estábamos, ¿no? Y habíamos dicho, bueno, necesitamos crear una función que lo que me haga es validar que la información ingresada sea la información que corresponde a la del usuario para poder ingresar, ¿no? Entonces creamos, bien, acá está volviendo a pasar, bien, pero hoy no pasó. Creamos la función, ¿no? Esto vuelvo y repito, ¿no lo vio? Acá abajo a la derecha tengo función. Nuevamente, ¿no? ¿Qué espero que regrese? Llamémosle en este caso logueado, ¿no? Logueado va a ser una función booleana, la cual me va a tomar valores falso o verdadero, ¿no? ¿Qué le voy a poner como nombre? ¿Qué nombres se les ocurre a ustedes? O sea, a mí se me ocurre verificar login. ¿Qué le voy a pasar como parámetro? Necesito comparar 4 cosas, ¿no? Que la clave ingresada corresponda con la clave seleccionada al inicio, que el usuario corresponda también con dicho usuario, ¿no? Entonces le voy a pasar usuario, clave, usuario, Seven me brinda una ayuda, ¿no? Igual estas variables no tienen por qué tener el mismo nombre que estamos utilizando en el programa principal. Probemos. Vamos a poner usuario ing y clave. Estas de acá no tienen por qué coincidir con las que hemos definido en el programa principal. Son variables únicamente internas a la función que nos va a servir para comparar, ¿no? Entonces aquí lo que necesitamos ver, que venimos al diagrama de bloques, y en este caso vamos acá a función logueado. Se nos abren únicamente los diagramas de bloque o el diagrama de bloque asociados a la función, ¿no? Entonces acá con un if necesitamos verificar que si usuario es igual a usuario, ¿se acuerda cómo lo habíamos llamado acá? Usuario in y clave es igual a clave ing, ¿qué voy a obtener acá? Puedo en este caso directamente hacer logueado igual a falso, ¿no? No, igual a verdadero. Cumplió las dos condiciones, eso quiere decir que puede ingresar, ¿no? Del otro lado, que tendríamos a definir? Logueado igual a falso. Acá se entiende, ¿no? Acá estamos dentro de la función. Hemos definido una función, la cual va a retornar una variable, en este caso de tipo booleana, es decir, falsa o verdadera, que va a tener el valor de falso o valor verdadero, y
a la función le hemos llamado verificar login. Como parámetros de entrada, como argumentos, esta función tiene el usuario corresponde al que va a ingresar quien está intentando loguearse. La clave también corresponde a quien está intentando loguearse. Y el usuario bueno, no. El usuario y la clave, las dos primeras, perdón, son las que hemos definido cuando creamos la cuenta, ¿no? Fuimos, por ejemplo, al home banking, por decirlo así, creamos un usuario y creamos una clave. Estas son estas dos primeras de acá. Y el usuario ingresado y la clave ingresada, o la clave IN y el usuario IN, son los valores que ingresa quien está intentando loguearse, ¿no? Entonces, esto lo habíamos visto anteriormente, comparamos, los valores coinciden, ¿no? Bueno, el resultado va a ser logueado verdadero, si no va a ser logueado igual a falso. ¿Acá hay alguna pregunta? Sí, yo te había consultado si se usaba el igual o el igual igual en PCInt. Claro, es decir, acá como el perfil en el que estamos realmente no le importa, ¿no? Pero el que para comparación es igual, ¿no? Es estricto. Veamos qué hace, ¿no? Acá lo toma. El tema es que este es un operador de asignación, ¿no? Aquí pareciera como que le queremos asignar a clave IN, pero acá está comparando directamente. Fíjate, si querés dejémoslo en doble igual estricto. Vemos qué hace, ¿no? Bueno, acá se entiende. Esta parte de acá, de la función, nada más es un bloque. Si venimos acá, esta función únicamente lo que hace es verificar que el usuario y la clave ingresada sean las correctas. Bueno. Bueno. Venimos ahora al programa principal o algoritmo principal, que es acá. Y vamos a invocar esa función, ¿no? Esa función, recuerden que va a regresar un valor verdadero o falso, ¿no? Dependiendo este valor de acá, este de acá y el que ingrese el usuario. Entonces, si quieren acá le podemos poner logueado. Igualmente no tiene por qué coincidir este nombre, ¿no? Aquí podría estar log, por ejemplo. Y podemos mandar a llamar a verificar login. ¿Se recuerda qué parámetros tenían de entrada acá? Tenía 4 parámetros de entrada, ¿no? Los dos primeros correspondían al que había definido el cliente al inicio de registro, ¿no? Cuando se registró por primera vez. Y los dos últimos se refieren a los que está ingresando actualmente para loguearse, ¿no? Entonces, acá en el ámbito, en el alcance de este programa, ¿cómo hemos llamado a esa variable? Usuario ingresado, clave ingresada, ¿no? Estos son los 4 parámetros que tenemos que pasarle para que me verifique, ¿no? Va a verificar diciéndome falso o verdadero. Vemos qué pasa, imprimimos qué valor toma log. Le damos la prueba. Mandémosle cualquiera. Falso, ¿no? Está bien, ¿no? Reiniciamos. Entonces hacemos Juan 86 era, ¿no? Y la clave verdadero, ¿no? Entonces, la función está funcionando, ¿no? Valga la redundancia, está andando. Realiza el propósito por el cual la creamos, que fue verificar el login, ¿no? Bueno. ¿A alguno se le ocurre por qué separar esta función del código?
sabemos, ¿no? Que por ahí lo que pretendemos es de alguna forma hacer el código más legible, por ahí ver la posibilidad de reutilizar cierto código más adelante, ¿no? Eso es básicamente porque ustedes dicen, bueno, ¿por qué esto no lo hacemos acá, no? Pero prácticamente nos ahorramos esa línea de código. Supongan ustedes que más adelante en las funciones que agreguemos está transferir dinero, ¿no? Por ejemplo. Para transferir dinero, nuevamente da otro factor de autenticación. Bueno, podríamos ver cómo usar esta función, ¿no? De alguna forma. Ocurre esa. Hasta acá se entiende, ¿no? Sí, se entiende. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es, dependiendo si es falso o verdadero, el resultado del log, vamos a mostrar un mensaje que diga, bueno, ingreso incorrecto en caso que sea falso. Bueno, y aquí vamos a usar lo siguiente. Cuando la variable que estamos evaluando en la condición este caso del if else, ¿no? Verdadero, es booleana, por ejemplo, en este caso habíamos dicho que el log únicamente tomaba falso o verdadero, ¿no? Nosotros no tenemos que indicarle acá si log es igual a verdadero. Podemos hacerlo tranquilamente, ¿no? Únicamente si nosotros ponemos if log, va a asumir que si es verdadero, va a venir por la rama del verdadero, caso contrario por la rama del falso, ¿no? ¿Entiende esto de acá? Profesor, tengo una consulta. Sí. Eh, ¿Es conveniente usar un while en ese caso para que vuelva a consultar el usuario y clave en caso de ser falso? Correcto, sí. Eso lo hacemos más adelante. Vamos a darle un número de intentos, ¿no? Ahora lo que quiero que veamos es, nos vamos a ir por la rama del verdadero, vamos a hacer un menú y dependiendo la opción elegida por el menú, con el menú, ¿no? La opción ingresada por el usuario va a ejecutar otra función. Vamos a trabajar con funciones. Si quieren de última le agregamos el número de intentos, pero eso tendría que ser algo más, ¿no? Pero por el momento se entiende esto de acá, ¿no? Acá es esto, si yo pongo únicamente así, log, se va a preguntar, log es verdadero, si es verdadero va a venir por la rama del verdadero, caso contrario por la del falso. Es como que si yo me estuviera preguntando si log es igual a verdadero, ¿no? Bueno, perfecto. Entonces acá, vamos a esto incorrecto. Acá puede venir lo que estaban proponiendo, ¿no? De volverle a pedir. Y acá, ingreso éxito. Bueno, probamos acá únicamente para que evalúe. Ingreso exitoso, ¿no? Entonces, al ingresar, bueno, las claves y usuarios correspondientes, ingreso es exitoso. Bueno, ahora qué vamos a hacer. Dejamos por un lado qué pasa si no ingresa correctamente los datos. Vamos a centrarnos en la rama del verdadero, ¿no? Entonces, vamos a crear una función que se llame eh, mostrar menú, ¿les parece? La cual la vamos a ejecutar acá. Acá le vamos a dar mostrar menú. ¿No? Incluso podemos hacer que esa función que vamos a crear nos lea la opción ingresada por el usuario, ¿no? Bueno, acá estamos, ¿no? Creamos otra función.
Bueno, acá me va a arrojar error porque no está definida mostrar menú, ¿no? Dejamos por acá, ahora la vamos a definir. Hay un micrófono abierto, ¿tenían alguna pregunta? Sí, le iba a hacer una consulta. El Bien. el orden de los parámetros que se pasan para que esos valores viajen hacia la función, ¿tienen que mantenerse? O sea, si yo pongo usuario ingresado, clave ingresada, ese orden tiene que corresponderse con el orden en que están los argumentos en la función. Claro, ¿Se con los entiende? argumentos que están definidos, ¿no? Sí. El No orden sé si que se yo... entiende la pregunta. Sí, sí, el orden en el cual está definido acá, primero le pasamos usuario, luego la clave, luego el usuario ingresado y la clave ingresada por último, ese orden tiene que corresponder acá, ¿no? Bien, Al gracias. hecho de llamar. También vamos a ver más adelante que hay parámetros por defecto, ¿no? Los cuales podemos pasarle vacío y asume un valor. Pero bueno, por el momento, este orden tiene que coincidir con el que le pasamos cuando invocamos la función. Gracias, profe. No, nada. Eso. Eh, quiero ver en qué estábamos. En función, ¿no? Que íbamos a crear otra función. Esta función vamos a llamar mostrar menú. Como argumentos no va a recibir nada, ¿no? Porque únicamente lo que vamos a necesitar es, bueno, si quieren pasamos al... Y acá vamos a que retorne opción elegida, ¿no? Si quieren pasamos a la función. Nuevamente, ¿no? El nombre que le dimos es mostrar menú. Y me va a retornar la opción que va a elegir el, el usuario, ¿no? Entonces, bienvenido al sistema, ¿no? Presentamos 4 opciones, o lo hacemos, hagámoslo con 3, ¿no? Por el momento. Después, si quieren, le vamos agregando. No sé, ponemos un separador si quieren. Y acá, opción 1, ¿qué ponemos? Consultar saldo, ¿no? Básica. Anteponemos un 1 acá para indicarle al usuario que ingrese el 1, ¿no? Que va a corresponder a consultar saldo. Y acá, 2, retirar. Por último, si quieren, vamos a una tercera opción. Salir. ¿Se entiende esto de acá? Lo que estamos haciendo, únicamente una salida por pantalla, ¿no? Más que eso. Y acá le vamos a pedir que ingrese una opción. Ponemos el 1. Y automáticamente le vamos a asignar esa opción, ¿no? La vamos a leer. Le vamos a opción elegida. ¿Hasta acá se entiende? Sí, sí. Bien. Bueno, ¿qué hacemos ahora con esto de acá? Vamos a imprimir. No, bueno, acá me estoy faltando los nada menor. Y así.
Y ahora vamos a ir al programa principal. De acá. Y vamos a invocar la función. Ahora, la función nos devuelve, ¿no?, parámetro. Devuelve un valor, mejor. Entonces, llamémosle opción cliente. Va a ser igual a mostrar. Pasamos vacío parámetros, ¿no? Porque en un momento nos ha pedido, ¿no? Y vamos a imprimir la opción ingresada por el cliente, como para ver que está. La concatenamos en este caso con opción. Entonces se entiende acá, ¿no? Una vez el login ha sido exitoso, estamos por esta rama, por la rama del verdadero, invocamos la función mostrar menú. En la función mostrar menú se nos va a desplegar las tres opciones que tenemos posibles. Se nos va a pedir que seleccionemos una de ellas. Y luego nos va a imprimir la opción ingresar. ¿Eres usuario? Bueno, tenemos que hacer el login exitoso, ¿no? Bien. Bienvenido al sistema, consultar saldo, retirar, ¿no? Ingrese una opción. Ingresamos. La primera, consultar saldo, ¿no? Opción ingresada 1. De nuevo, ¿no? Era elegido nombre más chico. Bueno, salir. Opción ingresada 3. De alguna manera estamos teniendo el retorno, ¿no? La opción que está eligiendo el cliente. Chicos, hasta acá preguntas, comentarios, algo para ver. Una pregunta, profe. El resumen de opciones, ¿eso lo hace automático PCInt cuando pones varias opciones o lo escribiste en algún lado y yo no lo vi? No, lo escribí. Ahí te muestro. Acá, ¿no? No, pero viste cuando te da para elegir. Ah, no dije nada. No dije nada. ¿Está? Sí. Bueno, les paso el formulario, lo habilito. Son 24. Ah, perdón, ahí había. Claro, podría recibir el nombre de usuario para un saludo también, perfecto. Bien, esa está buena, ¿eh? Por ejemplo, bienvenido Juan, ¿no? No había visto el chat. Al segundo separador no le hace falta las comillas, claro, perfecto, Mónica. Eso fue lo que me marcó, ¿no? El error. Bien ahí. Bueno, ahí les pasé el formulario. Ah, y ahora lo habilito. Bueno, ¿alguna otra cosa? Algo para ver. Vamos a seguir ahora. ¿Qué les parece si evaluamos de alguna forma la opción que el cliente eligió, ¿no? Eso vamos a utilizar un switch, ya que creo que anteriormente lo habían puesto. Para utilizar, bueno, utilizamos únicamente para que vean cómo funciona, ¿no? Bueno, esperamos unos minutos que pasen, pongan presente y cierro el formulario. Bueno, continuamos, seguimos acá con... Bueno, ¿qué podemos hacer acá, no? Podemos hacer directamente, traer, muestro nuevamente lo que hice, ¿no?
el bloque se llama según o switch, el cual habíamos visto que dependiendo la opción que evalúe, ¿no? Tiene diferentes casos. Dependiendo del caso en el que esté, ejecuta una determinada acción. Por ejemplo, si en este caso evaluamos opción cliente, ¿no? Si la opción cliente coincide con la primera, con el 1, vamos a mostrar el saldo que tiene, ¿no? El saldo en su cuenta es de tanto. Tendríamos que definir el saldo también. Bueno, eso lo definimos. Si la opción elegida es el 2, en este caso, que le pregunte cuánto dinero quiere retirar, ¿no? Finalmente, la tercera, que era salir del sistema, que le diga, bueno, gracias por usar. Entonces, en este diagrama de bloques, en la parte superior, ponemos la variable que vamos a evaluar. En este caso habíamos dicho que opción cliente puede tomar 3 valores, ¿no? 1, 2, 3. Entonces, acá, si ustedes ven, ¿vieron eso que hice, no? Fue colocar acá más, se me agrega una casilla, ¿no? Y acá colocamos el caso que la opción corresponda al 1, a la opción 1, caso que opción cliente sea 2, que hacer, luego 3, y acá de otro, si el usuario no ingresa ninguna de estas opciones, va a venir por este camino, ¿no? Va a venir por el camino de otro, va a ejecutar lo que se encuentre acá. Veamos qué pasa, ¿no? Vamos por la opción 1. Habíamos dicho que era la de consultar saldo, ¿no? ¿Cuánto le ponemos? ¿Estamos cuánto? 21. 15 pesos. No llega, ¿no? Pongámosle 30 lucas, vamos a ver. Se estiran. Bueno, entonces si el cliente elige el 1 como opción, te va a mostrar este mensaje, su saldo actual es 30.000, ¿no? Si elige como 2, se nos va a hacer una pregunta, ingresa el monto a retirar, ¿no? Bueno, no, directamente ingresa el monto a retirar. Por el 3, habíamos dicho que el 3 que hacía era la Ya salida del salir. sistema, ¿no? Claro, perfecto. Gracias por usar el sistema. La verdad que no sé si sería tan educado el dependiendo cómo era el cliente, bueno, era el mensaje. Sería bueno eso. Y de otro, Opción incorrecta. claro, la opción elegida es incorrecta, ¿no? No corresponde a las del menú. Hasta acá se entiende, ¿no? Se entiende esta estructura que se conoce como switch o como según. Según la opción ingresada o la opción evaluada, ¿no? Según el valor que tenga, va a tomar un camino, el otro, o así. Nunca va a tomar dos, ¿no? Únicamente va a tomar uno de ellos. Si no corresponde a ninguna de las primeras 3 opciones, la que va a tomar es este de acá, ¿no? Entonces, bueno, veamos qué pasa. Entonces, consultar saldo, ¿no? Colocamos el 1, su saldo actual es 30.000, ¿no? Volvemos de nuevo. Probemos salir. Gracias por usar el sistema. Probemos las dos para que veamos que, o probemos la que no corresponde a ninguna de las opciones consideradas, ¿no? Tenemos 4. La opción elegida es incorrecta, ¿no? Hasta acá estamos, ¿está entendiendo?
Entonces, a mí lo que se me ocurre ahora, lo que les quería proponer es crear otra función, ¿no? La cual haga la evaluación esta de acá. Evalúe la opción, me pida como parámetro de entrada la opción ingresada por el cliente y dependiendo la opción elegida me ejecute otra función, ¿no? Hasta acá estamos bien. Le pregunto por la gente que es el primer contacto que tiene con esto, ¿no? Pues sé que por lo visto hay gente que tiene conocimiento. Bueno, eso me alegra, pero me preocupa el otro lado, ¿no? No sé si esto se va entendiendo, si vamos más lento. Volvemos a explicar algo. Hace un silencio. La verdad que están esperando el fin de largo, ¿no? Igual que todos. Bueno, hacemos eso. Creamos una función que se llame verificar ingreso, verificar opción, ¿no? O ejecutar opción si quieren. La Perdón, cual profe, ¿qué vas a hacer? ¿El paso 2? ¿O para qué es la función? es para que este switch no tenerlo acá. Ok, ok. Vamos a crear una función donde esté este switch y como parámetro de entrada le vamos a pasar la opción que el cliente ingrese, ¿no? Ustedes dirían también, ¿por qué no hacerlo acá, por ejemplo, también, ¿no? Acá podríamos evaluarlo tranquilamente, ¿no? Acá en el bloque este de código que tenemos, una vez leída la opción elegida, podríamos agregar un switch y evaluar, ¿no? También. ¿Les parece esa o les parece crear otra función? Otra función. Ah, Bueno, ya que estamos, ¿no? Bueno, de nuevo. tenemos ganas de que escriba más, profe. Sí, ¿no? Hay. En este caso, esta función tendría que retornar algo. Lo único que va a hacer es evaluar la opción ingresada por el usuario, ¿no? Tendría que No, no debería retornar algo. retornar nada. No, porque después indicamos el valor de esa función en donde están los mensajes de salida y es suficiente. Perfecto. Ejecutar opción, si quieren. Acá que le vamos a poner opción, ¿no? Quieren opción. Otro proceso. Eso. Le quedó el signo de asignación, me parece, puesto. El signo es este de acá, ¿no? Se esperaba la lista de argumentos. Opción ing. Claro. Entonces, como en este caso no íbamos a retornar ninguna variable, no era necesario, ¿no? El símbolo de asignación o la flecha estaba ahí. Entonces, acá que vamos a evaluar, bueno, vamos a, si quieren pasamos, quinto, ¿no? Ejecutar opción acá. Ustedes ven, vamos a estar ahora dentro de esta función que únicamente nos va a recibir un único parámetro, ¿no? O nos pide un único parámetro para poder ejecutarse. Es la opción que hemos ingresado anteriormente. Esto dijimos que lo íbamos a evaluar con un switch. Va a ir 1. Lógicamente acá tenemos que indicarle qué va a evaluar, ¿no? A ver si corresponde con este de acá. Sí. Entonces, acá sería 2, sería 3. Es el mismo switch de antes, ¿no? Claro, el mismo switch de antes. Lo único que ahora, en cada uno de los brazos estos, de las ramas del switch, voy a mandar a llamar otra función. ¿Vieron cómo se va mandando función dentro de otra, no? Entonces acá vamos a mandar a llamar una función que se llame ejecutar opción 1, por ejemplo. Acá ejecutar opción 2, ejecutar opción 3, ¿no?
Hagamos la primera prueba, ¿no? Esto lo dejamos así por donde está. Vamos a otra función. Después los otros, si ustedes quieren, se dejan, ¿no? También va a estar vacía, o mejor dicho, va a retornar, no va a retornar ninguna variable, ¿no? En este caso le vamos a poner dar opción 1. Y acá únicamente me va a mostrar un mensaje por el momento. He ejecutado la función de la función de la opción, de la primera opción, de la opción 1. Y acá, en este caso tendría que tener argumentos de entrada. No, ¿verdad? Porque sinceramente no estamos evaluando nada. Los parámetros de entrada. Aquí vamos a poner ejecutar opción 1, ¿no? Pasamos como vacío los argumentos porque no le estamos pidiendo nada. Perdón, Veámoslo. profesor. Sí. Después de que hiciste el primer switch, me perdí un poco. ¿Para qué es este último? Este último, esta función, perdón, cuando hicimos el primer switch, ¿no? Es este de Sí. acá. Sí. Este es para evaluar la opción, ¿no? Fíjate que acá, en la función mostrar menú, se nos despliega todo este menú, todo este mensaje de acá, ¿no? Entonces, le pido al usuario que ingrese una opción del 1 al 3. Me lee la opción elegida por el usuario. Con ese número, mando a llamar, o voy a mandar a llamar, mejor dicho, ejecutar opción, ¿no? Y acá, con ese valor, se lo voy a pasar como entrada, como parámetro de entrada. Dependiendo qué valor tenga la opción ingresada por el usuario, puede ser 1, 2 o 3, me va a ejecutar, por ejemplo, en el caso, me va a ejecutar, caso que sea 1, la opción elegida, ejecutar opción 1. Y se va a mostrar este mensaje en pantalla. ¿Se entendió o querés que lo veamos de vuelta? Sí, se entendió. Solo me confundí un poco verlo en En el código, ¿no? claro, en el código, en el mapita se me hacía más fácil. Bueno, ahí vamos con... Bueno, fíjense que acá se van agregando las funciones, ¿no? El diagrama de bloque correspondiente a toda la función, ¿no? Y el programa principal es esta, algoritmo ATM. Entonces, lo que hice fue este switch que estaba acá en la rama del verdadero, lo metí en otra función que lo que va a tener se va a llamar ejecutar opción, ¿no? Dependiendo de la opción ingresada por el cliente, me ejecute una determinada opción. Este switch no iría más acá, sino que acá invocaría la función. La función se llamaba ejecutar opción, ¿no? Y le pasaríamos como parámetro de entrada opción cliente, ¿no? La opción cliente es el retorno que me da la función mostrar menú. Entonces, bueno, veámoslo primero a ver si anda, ¿no? Está bien, Lo ahí tenemos. entendí más, gracias. ¿Cómo? Ahí me quedó un poco más claro, gracias. No, de nada. Bien, hasta acá estamos, ¿no? Listo, acá muestra el mensaje. Bienvenido al sistema. Me da las 3 opciones y me pide que elija una, ¿no? En este caso elijo una. Al elegir una, elegir la primera, se va a ejecutar
un mensaje que diga se ha ejecutado, ¿no? Acá me falta el ejecutado, la función de la opción 1, ¿no? Entonces, lo que quiero que vean con esto que podemos llamar, ¿no? Dentro de una función podemos llamar otra, que es lo que en código estamos haciendo acá, ¿no? Fíjense, primero, mostrar menú se podría decir que es la que arranca, ¿no? En este caso, una vez tenido la opción elegida por el usuario, mandamos a llamar ejecutar opción. No, a ejecutar opción le pasamos como parámetro la opción que ha ingresado por teclado el usuario. Si esta opción corresponde con el 1, se ejecuta la otra función, la nueva función que se llama ejecutar opción 1, la cual únicamente muestra un mensaje, se ha ejecutado la función de la opción 1. Entonces, Ahí puede ir, perdón, profe, ahí puede ir tu saldo de tal cosa o generar algún algoritmo que correcto, haga algo. claro, tal cual. Habiendo definido el saldo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tu saldo es, no sé, tanto, tal cual. No, puedo preguntar si el usuario es Juan86, entonces el saldo es 100 pesos. Si el usuario es Lucas, 200 pesos. Claro. Ahí vendrías, agregarías control de flujo, ¿no? Una forma. Pero bueno, lo que quiero que se lleven de esto es acá, ¿no? El hecho de que dentro de la función ejecutar opción estamos llamando otra función, la cual, bueno, realiza la muestra de este mensaje. Se ha ejecutado la función de la opción. Podría ser acá, podría ir cualquier otra instrucción a llevar a cabo, ¿no? Esto se va entendiendo. ¿Momento? Sí, Claro, se va tal cual, como entendiendo. dice Verónica, es práctica a la larga, ¿no? Sí, esto es encontrarle, practicar, practicar hasta que en algún momento sale, ¿no? Pero capaz si lo ves así, puro código, marea un poco al inicio. Bueno, no sé, completamos acá, cambiamos las opciones, no sé qué proponen. Si no, esto faltaría, por ejemplo, acá definir un saldo, ¿no? Quizás un saldo inicial en el programa principal, pero ahora tendríamos que, de alguna forma, pasarle ese saldo, ¿no? Como parámetro de entrada. Por ejemplo, a ejecutar opción 1, ¿no? A ejecutar opción 1 tendríamos que pasarle saldo, ¿no? Como parámetro de entrada que lo tenemos definido anteriormente. Y ahí podríamos escribir, por ejemplo, el saldo actual es quieren hacemos eso. Venimos al programa principal. Definimos, la verdad esto tendría que manejar, no sé, alguien ve que lo encuentra bien ejecutarlo acá en el programa principal o indistinto. Fíjense que ahora en ejecutar opción, además de pasarle, ¿no? La opción que el cliente ha ejecutado, tendríamos que pasarle el saldo, ¿no? Como parámetro de entrada. Entonces acá en ejecutar opción, tendríamos que pasarle saldo, ¿no? Y acá también a ejecutar opción 1 le tendríamos que pasar saldo y tendríamos que especificarlo acá también. Va a recibir un valor que se llame saldo, ¿no? El saldo actual
¿Se entiende? El saldo yo lo tengo en el programa principal, ¿no? Cuando se ejecuta el llamado a la función ejecutar opción, ese saldo va como parámetro de entrada, el cual lo recibe también ejecutar opción 1 y va a recibir, bueno, va a mostrar el mensaje del saldo actual es saldo, ¿no? Que vendría a Sí, ser, perdón, profe, ¿estaba definido el saldo? ¿O estaba puesto en sí, un...? acá lo definí. Ah, bien, bien, bien. Entonces, acá lo defino, ¿no? Como 30.000 y acá, ¿no? Tendría que pasárselo como argumento también. Por ahí podríamos, no sé, crear una función que inicialice estos valores, ¿no? Por ejemplo, para no tenerlo todo esto acá. Una función iniciar y que simulemos, por decirlo así, que vaya a la base de datos y lea estas cosas. Y después, bueno, los traiga a memoria. Esa también sería otra opción. Para no tener esto acá, ¿no? Entonces, fíjense, bueno, hacemos Juan 86, 2022, ¿no? Consultar saldo. Saldo actual es 30.000. Bueno, chicos, si hay alguna pregunta, ahí quedan unos minutitos. En la clase, la última que queda es la del jueves. Nada, realmente para aquellos que están esperando SQL, todo lo demás, agradezco la paciencia. Vuelvo a repetir que se puso una semanita más porque hubo mucha gente que perdió clases con el tema de los cortes de luz. Por suerte, bueno, no me vi muy afectado, pero bueno, hubo gente que sí, que dijeron de estirar una semana más esta parte. Yo sé que hay algunos que quieren arrancar SQL, ¿no? O quieren arrancar otras cosas más. Bueno, es así, ¿no? El cronograma lo maneja coordinación. Digo, por si alguno encuentra esto bastante básico, ¿no? Después, lógicamente, tiene algo de provecho para aquellos que nunca lo. Entonces, fíjense, después vayan pensando para la próxima clase qué podríamos agregar acá, ¿no? Podríamos romper un poco esto. A ver, bueno, y si hacemos esto de acá, hacemos. ¿No? La clase la subo hoy, un rato para Cristina que pregunta. Un rato después termine esto. Claro, como dice Juan, ¿no? También sirve para repasar. Bueno, gente, si no hay nada para ver, nada, me quedo para consultas, si no, estamos por finalizar la sesión. ¿Se podría agregar una función, profe, donde esté hardcodeada dentro de la función estos valores en vez de estuvieran acá? Por ejemplo, usuario, clave, Claro, saldo. Entonces se le acá. puede pasar a la función, si el login está bien, se le pasa al usuario, a la función. Ah, vos decís primero definir esto dentro de una función y que ahí mismo verifique lo de login. Perdón, voy a matar un nene. Ahora sí. Eh, o sea, si está bien el login, se le podría pasar al usuario la función y que devuelva el saldo o algo por el estilo. Claro, tal cual. Sí, a mí lo que se me ocurre es una función inicializar, por ejemplo, en donde estos valores los tengas, ¿no? Cuando mandes a llamar acá al inicio del algoritmo, se carguen en memoria. Luego lo utilices acá. De ahí, bueno, también lo que vos decís, ¿no? Automáticamente, si corresponden. El tema, bueno, habría que ver después cómo lo metes acá en el diagrama, ¿no? Claro, antes de ejecutar la opción, no, perdón, cuando ejecuta la opción, si ejecuta la opción y, por ejemplo, elige la opción 1, llamo desde la opción 1 a la función esta de inicializar, pasándole el Claro, usuario y de ahí y obtengo el devuelve saldo, el... ¿no? Claro. Sí, está bueno también. También se podría poner intentos limitados para ingresar usuario y Correcto. clave en el caso que sean correctos o incorrectos. Sí, bueno. Eso vendría a ser acá, ¿no? Dado por la rama del falso. Algo vimos. Ujú.
Ustedes habíamos visto eso anteriormente, no creo que fue con otra comisión. Podemos, mediante un while, por ejemplo, ¿no? Claro. Un while y un Claro, contador para que cuente los intentos. correcto, para que cuenten los intentos. Le damos 3, por ejemplo. Bueno, si quieren lo podemos ir haciendo la clase que viene y cerramos esta parte. Sí, porque después Sí, sí. prácticamente, bueno, no, si quisiéramos ya hacer otras cosas, habría que recurrir a otro paradigma, ¿no? Por ejemplo, transferir entre cuentas estaría bueno, pero bueno, eso, si hubiésemos visto clases estaría bueno. Por el momento creo que para un solo usuario anda. Sí, sí. Bien. Bueno, gente, finalizo entonces. Si hay alguna consulta, algo más para ver, que necesitan que quede grabado. O si no quieren que quede grabado,